Buenos días, hermanos y hermanas. Me da mucho gusto a poder estar con ustedes en esta mañana. Dios los bendiga y pues queremos orar ahorita para empezar este servicio y pues tener un buen tiempo con el Señor en este día. Oren conmigo. Señor, te doy gracias en esta mañana por tu presencia, por tu gozo, por tu paz, Señor, que tú traes a tu pueblo, Señor. Te bendecimos a ti, Señor, en el nombre de Jesús, pidiendo, Señor, que tú también nos bendigas a nosotros, Señor, con tu presencia, con tu Espíritu Santo. Aleluya. Con más revelación siempre pedimos, Señor. Gracias que podemos caminar en victoria, libres, Señor, porque tú nos has liberado en este día. Gracias te damos a ti también toda la gloria y la honra, porque eres nuestro Rey, porque eres, Señor, digno de toda alabanza. Y pues te alabamos en este día, que nuestro corazón te alabe con todo lo que hacemos y decimos en este día. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana quiero leerles una escritura de Juan. ¿Dónde puse mis lentes, pastor? No sé. Aquí están. Perdón. Bueno, en Juan 21, capítulo 20. Y comenzando en versículo 19, dice: ese domingo al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto, Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. Mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Una vez más les dijo: la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. En versículo 24, Tomás, uno de los 12 discípulos, al que apodaban el gemelo, no estaba con nosotros cuando llegó Jesús. Ellos le contaron: hemos visto al Señor. Pero él respondió: no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y pongo mi mano dentro de la herida de su costado. 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo: la paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos, mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo, cree. Mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo: tú crees porque me has visto. Benditos los que creen sin verme. Y la razón por cual yo leo esos versículos, quiero compartir una experiencia que yo tuve con el Señor, leyendo esto en mi tiempo con Él, estudiando, leyendo, teniendo tiempo con el Señor. Yo estaba leyendo esto y en eso, pues estudiando y viendo por qué Tomás tuvo que ver y tocar las heridas de Jesús para poder creer. Primeramente, él no estuvo allí la primera vez que los discípulos estaban para verlo, y Jesús regresó para poder mostrárselo a Tomás. Pero yo creo y sí será que Jesús se lo mostró físicamente. Él vino para que él pudo ver y tocarlo, para que él pudiera creer, porque así somos como humanos. A veces tenemos que ver y tocar y con nuestros propios ojos y manos para poder creer algo. Y así eran ellos. Y Jesús vino y se los mostró.
Pero al final Jesús les dice, benditos son los que creen que no han visto. Nosotros somos benditos en los ojos de Cristo. Y en ese momento de mi estudio, yo estaba en mi recámara y de repente, no que vi con mis ojos, pero en mi espíritu sentí que el Señor entró a mi recámara a mostrarme que yo estoy allí contigo siempre. Amén. Yo estoy allí. Amén. Yo no lo pude ver, yo no vi las heridas de sus manos, de su costado, pero yo pude estar segura que Jesús entró a mi recámara y estuvo allí parado al lado de mí. Y es un mensaje, yo creo que Dios quiere darles a sus hijos en este día, que Él siempre está a nuestro lado, aunque los ojos no ven, Él está allí. Amén. Y simplemente tenemos que tener esos momentos íntimos con Él, con un deseo de ver y saber, y Él se va a mostrar de una manera que no esperamos, pero que va a hablar a nuestro corazón de una manera que podemos creer. Dios es bueno y nos ama tanto. Créelo ahorita, créelo en el nombre de Jesús. Gracias. Dios les bendiga en este día. Amén, amén. Entonces, pastora, tú sentiste la presencia de Cristo en ese momento. Sí, claro que sí. Y ese sentir es algo que es muy diferente a cualquier otro sentir del toque de una mano. Es la presencia de Dios. Es muy, muy difícil a poder decir cómo es que se siente, porque la presencia de Dios es aparte y único comparado a cualquier otra cosa. Pero me encanta esta historia de lo que le pasó a la pastora, porque vamos a hablar de eso también hoy. Gracias, mi amada, te amo mucho. Dios le bendiga. Aleluya. Entonces estamos unos días antes de Pentecostés, estamos aproximadamente unos 8 días, 7 días antes. Y yo he pensado y les he hablado desde que pasó Pascua, les prediqué y les hablé de lo que es el camino, les hablé de lo que es el paso que tomaron los discípulos después de Pascua, esos 40 días después y luego todavía aún los 10 días más que significa Pentecostés, ¿verdad? Entonces yo voy a dar estos días, últimos días antes del Pentecostés que estamos hablando. Puede ser un resumen en total, pero es algo que yo creo que será bueno que podemos nosotros a captar, ¿verdad? Y mirar de nuevo y practicar, poner de trabajar en nuestra vida. Y los días antes Pentecostés, ¿has pensado en lo que los discípulos de Cristo hicieron? Los días entre la resurrección y lo que es el Pentecostés. ¿Has tomado tiempo realmente de agarrar la palabra y tratar de entender lo que estaba sucediendo durante esos 50 días? Vamos a tratar de cubrir parte de eso. ¿Qué es lo que aprendieron de su maestro? Estoy hablando, usted sí lo hizo y también los discípulos. El maestro siendo Jesucristo en nuestra vida. ¿En qué se enfocaban durante estos días? ¿Qué era el enfoque? ¿Qué era lo que ellos estaban enfocados? Estaban al 100 en eso nomás. Y vamos a dar unas palabras, como un resumen. ¿Y de qué debe ser nuestro enfoque en estos días antes de Pentecostés? ¿En qué se enfocaron? ¿Y de qué debemos estar enfocándonos? ¿Okay? Entonces vamos a ver que en la Biblia, la prueba de la resurrección, vemos que la Biblia menciona 10 y no 11 veces donde Cristo se les apareció a los discípulos. En muchas diferentes maneras se les apareció Cristo a los discípulos y vamos a ver cómo, por ejemplo, Lucas habla de cómo esto fue lo que lo animó con su fe en Cristo.
Lucas fue animado. Lucas, él vio esto y él dijo, ya creo, ya veo, ya lo vi, ya lo viví. Como dice la pastora, ya lo siento yo aquí, la presencia lo tengo conmigo. Amén, amén. Lucas estaba animado a través de eso. Tomás, como dijo la pastora, cuando Tomás dijo, ahí en el capítulo 20 de Juan, si estoy bien, versículo 24, 23, dijo que no, él no lo va a creer hasta que puede poner su dedo, puede poner su mano allí en esos lugares donde fue herido Cristo. ¿Por qué lo dijo Tomás? No porque tanto que él dudaba que no crucificaron a Cristo, sino porque él no estaba la primera vez que se presentó Cristo. Y él quería ver, él dijo, pues yo lo creo cuando lo veo. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho eso? Cuando lo veo es cuando lo creo. O lo creo cuando lo veo. Aún yo lo ha dicho varias veces. Más cuando estamos hablando cosas que pues no crees. No, ¿cómo va a ser? Sí, entonces tenemos que tomar esas cosas en cuenta, ¿sí o no? Y vemos así como Tomás, él también quería, pero él quería verlo de vuelta. Él quería, fíjate, él se perdió por X razón la presencia de Cristo la primera vez. ¿Y qué dijo él? Yo quiero esa presencia de nuevo. Y si yo lo voy a creer, esa presencia que yo lo voy a creer cuando yo lo vivo. Yo voy a creer y esa presencia cuando yo lo siento, cuando yo lo toco, cuando sucede a mí en mi vida. Es cuando ¿por qué? Porque te pasó a ti. Yo te cuento, la pastora nos cuenta lo que le sucedió a ella, pero ¿le pasó a quién? A la pastora, no a usted y no a mí. Entonces escuchamos y ¿cuántos de aquí levantan la mano y dicen, a mí me gustará tener la presencia de Dios en mi vida? Sí. Amén. Es la verdad. Nos gustará tener. Y cuando lo experimentas y lo vives, ¿cómo te sientes? Nada te saca de eso. Cuando eso sucede en tu vida, en tu tiempo de devocional con Dios, en tu tiempo, ya cuando eso pasa, no se te olvida. No va a ser como que viste una película y luego no te acuerdas. No. Lo vas a saber porque lo viviste, lo sentiste, no te lo contaron, está en ti eso. Eso es la prueba de la resurrección, está vivo adentro de uno, porque lo viven, lo ven, lo creen, está allí. Fíjate, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 6 dice, más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Esto Pablo lo habla de los 500 que vieron a Jesús después de ser resucitado. Eso es la prueba de que Jesús resucitó, que Él se levantó de la muerte. Es que allí es donde se agarraron, lo vieron, lo vivieron, está en ellos. La ADN de la resurrección de Cristo está en ellos, lo vieron, lo tienen. No es una historia que nomás, pues es que creo que, pues es que mira, pues puedes. No, lo viven adentro, lo sienten. Eso es la fe que tienen ellos. Amén. Estas fueron pruebas infalibles, así se dice, ¿correcto? Infalibles. En otras palabras, esa palabra significa que no puede fallar, o no hay falla en eso, no se equivoca. Esas cosas son reales, que no hay error allí. Es seguro o es cierto. Eso es lo que significa esa palabra, infalible. Entonces, estas fueron pruebas así, que eran seguros, no era de que pues pensamos que no, lo vieron, lo sintieron, lo tuvieron. La resurrección sucedió, pasó, y ellos siguieron con esa historia y lo contaron de allí adelante. Amén. Ok, entonces, ¿qué pasó con lo que es esta prueba de la resurrección? Esto como digo, fueron una prueba infalible que les dio una energía a los discípulos. Los levantó, los animó. Esa energía de través del poder del Espíritu Santo, del Cristo resucitado, es algo grande.
Tú lo sientes, es que no puedes comparar una pila cargada con un tipo de energía. No puedes comparar lo que es la energía nuclear. No, nada puede comparar con lo que es el poder de Cristo que está en uno. Amén. Entonces, fíjate, eso a los discípulos los ayudaron a saber que lo que Cristo les enseñó es verdad. Cristo les habló cuando Él caminó la tierra, les habló y Él les dijo, yo me voy pero regreso. Y sucedió exactamente como dijo Cristo. Sucedió exactamente como dijo Dios en el Antiguo Testamento a través de los profetas. Ellos ya sabían todo eso, ellos los creían. Y esto nomás les hizo que creyeran aún más porque lo vivieron. Amén. Que Él resucitó y que ellos también lo serán. En otras palabras, le dijo Jesucristo que Él, cuando Él se va a hacer ¿qué? Va a preparar un lugar. ¿Para quién? Para usted, el que cree en Él. En otras palabras, vas a tener esa vida eterna si crees en Él. Él los preparó para eso. Y tenemos que nosotros entender eso. Eso es lo que es la prueba de la resurrección. Fíjate, les ayudó a tener un coraje o el coraje y la fe para hacer el trabajo. Mira, hoy en día tenemos que tener ese coraje, tenemos que ser audaz. ¿Sabes qué? Entre más nos acercamos a ese día, más difícil se nos hace. Más difícil se nos pone las cosas, vienen las pruebas del mundo, te persiguen. Oh, no puede ser, no es como tanto en los días cuando estaban los discípulos aquí, pero hacen otras diferentes cosas que la verdad sí te reta tu fe, te saca de onda, ¿sí o no? Pero sabes que nosotros tenemos que saber que Dios hizo todo esto para el final de nuestras vidas. El final de tu vida, el del mío, es ¿qué? Es estar con Él en los cielos. Pero Él tuvo que pasar por esto para nosotros lograr estar allí. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Jesús estaba enfocado en ¿qué? En el reino de Dios. Eso era el enfoque de Él. Es hablar del reino de Dios. Y voy a ir a varios versículos aquí, pero si vemos aquí, además de pruebas infalibles de la resurrección, en que se enfocó Jesucristo durante estos 40 días, ¿ok? Mira, Hechos 1:3 dice, durante los 40 días, después de que sufrió y murió Cristo, se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo. Y les habló del reino de Dios. ¿Qué hizo Jesús? Se enfocó más en las enseñanzas del reino de Dios en estos 40 días, cual Él estaba aquí en la tierra. Y se enfocó más en eso que cualquier otra cosa. El reino de Dios. Y hay muchos diferentes versículos que habla donde dice que traiga el reino de Dios de los cielos hacia la tierra. Y tenemos, es lo que se enfocó, es a tratar de traer eso aquí. Fíjese, Jesús nació rey. Él nació como el rey, el niño bebé, y Él regresará a ser el rey de los reyes en los cielos. Así es, eso es lo que tenemos que entender, así va a ser. Si hay otra manera que tú estás dudando, tienes que comenzar a meterte y tener esos encuentros con Dios y Jesús. A los 40 días Jesús fue llevado a los cielos. Es lo que sucedió. Después de 40 días Él estuvo aquí en la tierra. Él pasó por mucho tiempo apareciendo entre a sus discípulos y diferentes maneras. Él pasó por puertas, por paredes. Él se presentó nomás así. Él se presentó en el camino a Emaús. Entonces Jesús se presentó así rápido, así sin uno esperar. Así estaba. Porque es el Todopoderoso, Él puede hacer esas cosas. Él fue, entonces fíjate, en versículo 1 de Hechos, capítulo 1 de Hechos, versículo 11, dice, hombres de Galilea les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando el cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera
en que lo vieron irse. Entonces, ¿qué pasó allí? Se quedaron allí, estaban allí mirando hacia arriba. Y se presentó esos dos personas, varones, vestidos en blanco. Y les decían, ¿qué miran? ¿Qué es lo que ustedes miran? Pues están mirando que Jesús ascendió hacia los cielos. O sea, así como se fue, así regresa. No hubo aviso, no hubo nada, Él nomás así viene. Jesús volverá o vendrá de nuevo aquí a la tierra. Esto motivó a la iglesia del Nuevo Testamento. Los motivó a esa iglesia porque Jesús vendrá, dijeron. Y nosotros andamos en Jesús vendrá. Estamos más cerca todavía de ese tiempo. Era muy nuevo para ellos en aquellos días. Acaba de suceder. Ellos no tenían una Biblia. Ellos no tenían... ya ha pasado mucha historia. Ya tenemos más entendimiento de lo que ellos tuvieron en ese tiempo. Pero aún ellos no faltaron de fe. Ellos creyeron en Cristo. Y sabes que nosotros también tenemos que ser de esa manera. Entonces la iglesia estaba motivada. ¿A qué? Estaban motivados a ir a predicar, a llevar las buenas nuevas. Eso es lo que los motivó. Ellos dijeron, bueno, pues si así es, tenemos que ir a decirle a qué, a todo el mundo lo que está sucediendo ahorita. Tenemos que ir a hacer lo que Cristo nos dijo que hacer. Tenemos que ir a predicar, a llevar las buenas nuevas a todo el mundo, a todos lugares, a todos lados. Fíjate, en Hechos 3:21 dice, pues Él debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración, hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas, así como Dios lo prometió desde hace mucho mediante sus santos profetas. Entonces, leerlo un poco más aquí. Pues Él debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración. ¿Cuál es ese tiempo de restauración? Yo pude apuntar o apuntar varias cosas aquí de lo que es el tiempo de la restauración. Y podemos ver que ese tiempo de la restauración es cuando Jesucristo traerá el reino de los cielos, cual traerá restauración nueva de todas las cosas. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a traer, y yo me acuerdo una vez, estaba en una conferencia, una predicación de unos pastores, buen pastores, apóstoles, y me acuerdo él una vez dijo, así estira tus manos a los cielos, y agárrate de los cielos, y jala así para abajo, y tráete así para abajo, y tráete así para abajo, jala los cielos así, que se haga así en los cielos, que se haga así en la tierra donde usted está. Jálalos para abajo. Tenemos que nosotros con nuestra fe, nuestra creencia, a jalar ese cielo, a traerlo en nuestra presencia. Si tú no crees que tú puedes bajar, tú puedes hacer eso, a traerlo, como dice la palabra, Jesús traerá el reino de los cielos a la tierra. Él lo traerá. Y tú tienes que decir, Señor, tráeme eso. Tráeme eso. Entonces la restauración, o todas esas nuevas cosas son ¿qué? Va a restaurar ¿qué? La tierra, yo digo. Va a restaurar también el gobierno. Va a restaurar la salud de toda la gente enferma. Va a restaurar la paz sobre todos nosotros. Va a restaurar la educación, aún la educación bíblica, la educación de Él y la educación del comportamiento y entendimiento y conocimiento del ser humano. Y va también traer o restaurar las relaciones humanas. Hay rotas relaciones. Y yo cuando estaba armando todo eso, yo comencé a pensar, ¿qué tanto ocupamos hoy en día pasando por este tiempo de cuarentena? Ha causado mucho daño. Nos han separado, están poniendo. Y no sabemos porque apenas estamos en los principios de esto. Están poniendo reglas y normas, regulaciones en cuál puedes y no puedes hacer. Y no nos gustan. Te digo ahorita, a mí no me gusta. Yo creo que el gobierno está estirando su mano de más. Ellos no tienen lugar en la iglesia.
No lo tienen, pero nosotros tenemos que tener la fe que Dios está en control y Él va a hacer lo que se necesita hacer en la iglesia. No puede haber ni una persona, ni un gobierno que viene y toma control de la iglesia. No va a ser así, porque si el gobierno toma control de una iglesia o de las iglesias, yo hago la pregunta, ¿está Cristo allí? ¿Ellos pueden controlar a Cristo? Yo creo que no. Tenemos que ser fuertes. Tenemos que ser duros, tenemos que creer en la palabra, tenemos que ser obedientes, tenemos que cumplir con reglas y normas, pero también hasta un punto. Todo lo entendemos muy bien. No podemos ir a hacer cosas que le dice la Biblia que no nos diga que hagamos. Si la Biblia nos diga que no hagamos esto, no lo vamos a hacer, porque es lo que nos dice la palabra. No importa lo que dice otra persona. Así de fácil. Entonces va a traer restauración. Hay mucha restauración cual se ocupa en el sistema económico ahorita, en los pueblos, en el mundo, por todos lados. Hay mucha gente batallando. Él trae restauración. Tenemos que creerlo. Tenemos que nosotros a tomar eso, tener esa fe y decir, Señor, así como se hizo y como tú restauraste lo que es en esos discípulos, esa fe, ese ánimo de creer y de poder levantar y ir a predicar la palabra. Así, Señor, restáurame a mí, Señor. Así, Señor, dame ese ánimo, Señor, de levantarme ya que nos levantan este tiempo y podemos salir, ir a las canchas, ir a los parques, ir a donde está la gente y no esperar que la gente venga a nosotros. Ir a predicar la palabra de Dios. Tenemos que, porque la cosecha ahorita está lista. Hay muchas cosas en cual podemos hacer en lo que es la área de restauración. Voy a terminar con este último punto que estamos voy a tocar aquí. Voy a tomar un tiempo, no estoy por cerrar este momento, pero ¿qué podemos nosotros hacer? Es una pregunta. Yo les hago a ustedes, ¿qué es lo que ustedes pueden hacer? Y yo me enfoco en qué es lo que hizo Jesús. Jesús subió la montaña varias veces a hacer ¿qué? A orar. Después que Jesús subió la montaña a orar, Él bajó de la montaña y vivió lo que Dios puso en Él. Fue de ejemplo. Y luego después de eso, entonces, lo que pasó es Jesús bajó de allí y cuando Él pudo vivir, Él pudo entonces a compartir lo que Dios puso dentro de Él y como lo vivió, comenzó a ser el ejemplo y comenzó a hablar de las cosas de Dios. Entonces, tocando el primer punto de orar, Jesús nos dijo que oremos. Mateo 6:10 dice, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra, como se cumple en el cielo. Amén. Que tu reino venga pronto. Él se enfocó en predicando el reino de Dios. Él se enfocó en instruyendo y poniendo dentro de nosotros lo que es el reino de Dios. Y en Mateo 6:10 dice que tu reino venga pronto, que se cumple la voluntad de Dios en la tierra como se cumplió en el cielo. Amén. ¿Quién quiere eso en su vida? ¿Sí o no? Yo sí. Entonces Pablo nos pidió en Colosenses 4:3, fíjate lo que pidió Pablo, que oren también por nosotros para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de su misterios plan acerca de Cristo. Por eso estoy aquí en cadenas. Fíjate, Pablo está, ¿qué? Preso. Y él todavía, imagínate, estar preso y por nada. Por muchos años él estuvo preso y él todavía está, ¿qué? Animando a la gente. Él todavía está, ¿qué? Tiene una fe muy grande. Nadie o nada le quitó su fe. Nadie o nada lo sacó del enfoque del reino de Dios. Nada. Nada. Y tenemos que entender que no hay nada que nos puede sacar de eso cuando estamos realmente en ese lugar, como dijo la pastora, de tener esa presencia de Dios enfrente y con nosotros todo el tiempo. Amén. En Efesios 6:19 también dice, y oren también por mí. Pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterio plan,
que la buena noticia es para judíos y gentiles por igual. Amén. Entonces está diciendo allí que oren también por nosotros, que oren también por mí. Tenemos que orar por la gente. Dice que sea igual para los judíos y los gentiles, que sea igual para los creyentes y los que no creen en Dios. Oramos igual para ellos, porque Dios puede tocar a quien sea y quien sea, como sea, cuando quiera. Nosotros no controlamos lo que Dios hace. Nosotros nomás pedimos que Dios haga a todos iguales. Amén. ¿Cuántos aquí tienen una familia, o tío, tía o alguien en su familia, el cual quieren que llegue a los pies de Cristo? Oren por ellos. Es lo que nos dice que nosotros orar. ¿Qué tanto podemos hacer nosotros para orar? Tenemos que orar por la iglesia y también para poder predicar el evangelio como los pide Dios. Entonces tenemos que orar por la iglesia, tenemos que orar por los que están perdidos, tenemos que nosotros orar. Hay mucho. La verdad, ese versículo, orar sin cesar, hay tanto que orar. Hay tanto, se te olvida, no puedes enfocar, es una cosa, pero la lista de orar está grandísimo, larguísimo, está pero súper grande. It's huge, it's very big. ¿Cómo más la puedo decir? Amén. Dios es bueno, ¿sí o no? Entonces cuando nosotros oramos, ¿qué sucede allí? ¿Qué pasa allí? Lo que pasa es te arrimas a la presencia de Dios. Comienzas a ponerte en una posición donde Dios realmente te puede usar. Cuando tú estás en un buen tiempo de oración con Él. Estás en un buen tiempo en su presencia. Ya estás limpio. Ya puede comenzar a usarte. Pero si tú piensas que tú puedes estar en la calle y tú puedes ir al trabajo y estar diciendo palabras como el mundo dice, y tú puedes comportarte como el mundo se comporta, y luego quieres que Dios te use, quiere que Dios te dé palabra, ¿cómo y cuándo? Tenemos que nosotros primero llegar a la presencia de Dios para que Él nos use. Nosotros muchas veces queremos que Dios nos use y luego pues me pongo más en tu presencia, Dios. Dios, si tú me usas acá, Dios, yo voy a orar más, Dios. Si tú, Dios, haces eso conmigo, me pongo más a tu ser. ¿Y por qué no lo hacemos de la otra manera y nos ponemos más de una vez en las manos de Dios y deja que Él nos use? Amén. Así es como debe de ser. Después de orar y de purificar, de limpiarnos, de ponernos en esa presencia, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que vivirlo. Deberíamos vivir la manera del reino de Dios. Y ya, no mañana, hoy lo tenemos que comenzar a vivir. No podemos ponernos en una presencia y luego decir, mañana voy al evangelio, mañana voy a hacer esto. Es que sigo orando. Llega un tiempo donde tenemos que salir también a vivirlo. Jesús subió al monte a orar y no se quedó allí por siempre. Él pasó por su tiempo y Él oró y Él bajó y Él fue de ejemplo y Él lo vivió. ¿Y qué hizo? Regresó y subió al monte de vuelta. Y pasó por más tiempo enfrente de Dios. ¿Ves el ciclo? Tenemos que dejar que Dios nos use. Somos un ejemplo. ¿Usted dice que es cristiano? ¿Semejante a Cristo? Entonces, si usted dice que es cristiano, que es semejante a Cristo, entonces tenemos que hacer lo que Cristo hizo. Amén. Tenemos que salir, tenemos que evangelizar, tenemos que hacer esas cosas. Deberíamos de ser personas de ánimo. En otras palabras, nosotros podemos andar con una lloradera. No, la lloradera no nos sirve. Eso desanima a la gente. Nosotros queremos ser personas de ánimo. Dios te va a ayudar. Dios está en esto. Dios es todopoderoso. Cree en Él porque Él va a hacer la voluntad de Él en la tierra. Tenemos que hablar palabra viva. Tenemos que pronunciar. Tenemos que declarar, es la palabra que buscaba. Declarar el ánimo, las cosas buenas de Dios aquí en la tierra como se hizo en los cielos. Amén. Vivir como el cristiano que se convirtió a ser. ¡Oh, santo! ¡Amén! Tienes que vivir como ese cristiano cuando tú te convertiste a ser cristiano. ¿Por qué? Porque tú sabías que Cristo tenía un poder grande. Tenemos que vivir de esa manera todo el tiempo. No nomás un día. Todo el tiempo.
Tenemos que nosotros ser amables y vivir por las leyes del Rey de Dios o de los cielos. Tenemos que nosotros, del reino de Dios, tenemos que nosotros a vivir por lo que es lo que Dios nos ha pedido vivir. Mira, aunque tú piensas que no, tu ejemplo se notará en este mundo. Tu ejemplo, en otras palabras, lo que tú haces. Tú caminas por esta tierra, tú vas al trabajo, tú vas para acá, tú debes estar en cuarentena y no estás, tú debes esto, tú debes aquello. Tu ejemplo, lo que tú haces, se notará en este mundo. Tenemos que estar claro con eso. Tú no puedes hacer muchas cosas y jugamos de vuelta, como dije la semana pasada, del chango. La semana pasada hablaba del chango que no oía, ahora queremos jugarnos como el chango que no ve. No funciona así. Tu ejemplo, la gente lo está viendo. ¿Qué ejemplo estás poniendo? Acuérdate, Cristo está contigo a tu lado. Cristo está allí contigo. ¿Qué ejemplo estás poniendo? ¿Cristo está parado a tu lado con un orgullo muy grande o con una lágrima en su ojo? Dios es bueno. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte para que podamos nosotros lograr alcanzar este mundo. Esperamos que el otro lo haga. Sí se hace, pero dura más tiempo. Amén. Tu ejemplo se notará en este mundo. Quiero que lo engranen muy bien en su cabeza. Lo que usted hace. Así es. No dije lo que usted hace en la iglesia. No dije lo que usted hace para Cristo. No dije lo que usted hace como familia. Dije lo que usted hace. Seguimos viviendo aquí en lo que vivimos. Y yo quiero hacerle otra pregunta. ¿Cómo estás viviendo así en tu casa? ¿O cómo vives? ¿Ah? Así fácilmente. ¿Cómo vivimos? Y nos tratamos a nosotros mismos. Y cómo es que tratamos a nuestros vecinos, el prójimo que está alrededor de nosotros. Eso es un testigo, el testigo más poderoso que Dios, o el poder de Dios del reino de los cielos. Es como tú vives. El testigo, como digo, el ejemplo, lo que tú haces. Eso es lo más poderoso. Es que mira, tú puedes decir muchas cosas. Es que yo soy cristiano. Es que yo soy líder de esto. Es que yo voy a la iglesia sin fallar todos los días. Es que yo alabo al Señor. Yo canto más bonito que todos. Es que yo esto, es que yo esto. Y está bien, podemos decir todo eso. Pero eso se alinea con tus hechos. Cuando ves tu vecino, Cristo te ama. Dios te bendiga. Oye, ¿está enfermo tu hijo? Sí, puedo orar por él. Esto, aquello. ¿Qué es el ejemplo que tú pones? Porque Cristo, te digo una cosa, quería tocar a ese enfermo. Cristo quería poner su mano sobre esa persona. Cristo quería animarlos que se levantaran de esa silla de enfermedad. Nunca se burló de ellos. Nunca habló mal de su vecino. Nunca dijo, no. Y el ejemplo, el testigo de nosotros es nuestro ejemplo. Ese testigo como cristiano que tú das al mundo es las cosas que tú hablas y dices cada día. ¿Cómo estás tratando a tu vecino? ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a las personas en tu trabajo? ¿Cómo te tratas a ti mismo? ¿Qué? Yo me trato bien. A ver, un ejemplo aquí. Soy cristiano. Y luego digo groserías. ¿Cómo te estás tratando? Como mentiroso. Soy cristiano. Y luego te subes y te miras cosas en el internet que no debes estar mirando. Te estás engañando a ti mismo. Soy cristiano. Y hablas muy mal de otra persona. Estás poniendo un mal ejemplo. Tú mismo. Muchas veces no te das cuenta que te tratas tú en una manera incorrecta. Pero tus acciones se tienen que alinear con lo que tú dices. Dices que eres hijo de Dios, sea hijo de Dios. Compórtate, vive
como el Hijo de Dios vivió. Amén. Debemos cumplir el mandamiento así como Él nos los dio. ¿Qué dijo Jesús? Que debemos de amarnos unos a los otros. Eso es muy difícil para mucha gente. Y la verdad, Dios lo ha dicho muchas veces. Amar nuestros favoritos, nuestros mejores amigos es fácil. Allí allí no batallamos con Dios en esa área, ¿sí o no? Es la verdad. Pero amar al que no nos cae muy bien, el que nos cae gordo, lo vemos y hasta la cara se nos enchueca. Los ojos se nos... Y lo vemos y comenzamos a criticar cualquier cosita. Parece que ni se peinó. Comenzamos con cosas así. Mírale los zapatos, ni concordan con la camisa. Y comenzamos a criticar. Esas personas son las que realmente tenemos que aprender cómo amar aún más. Porque Cristo los amó también a ellos. Amén. Y eso es donde nosotros tenemos que aprender. Allí esas áreas difíciles, allí es donde se ve el cambio en nosotros. Allí es donde se ve donde tú puedes realmente cambiar. Tú ves una persona sucia en la calle, no se ha bañado en días o semanas, ¿qué haces? ¿Cómo respondes tú a esas personas? ¿Con el amor de Cristo? ¿O respondes con cosas que pues le duele a la gente? Cosas como, hueles bien mal, báñate, yo trabajé por mi dinero, ¿por qué me estás aquí pidiendo? Tú también ponte a trabajar. Decimos cosas que pues la verdad no creo que Cristo se los dijera, no creo, no me ha mostrado la Biblia en esa manera. Entonces tenemos que nosotros vivir de un buen ejemplo, que vivir de testimonio. Somos nosotros mismos, somos un testimonio de Cristo caminando en la tierra si tú dices que eres cristiano. Debemos cumplir con ese mandamiento que nos pide que amamos unos a los otros. ¿Por qué? Para que todos sepan que somos discípulos ¿de quién? De Cristo, es lo que dice la palabra. Ámase uno a los otros para que los otros vean y sepan que usted es discípulo de Cristo, que usted es cristiano, usted realmente hace lo que dice. Eso es lo que tenemos que hacer. Y con la tercera parte de esto debemos de compartir las buenas nuevas en el Evangelio. Tenemos que hacer que compartir. Allí ya puede ser que se le hace muy fácil a unos que a otros. Pero yo voy a comenzar con esto. ¿Qué vas a compartir? ¿Qué vas a compartir? Yo dije a compartir las buenas nuevas del Evangelio. Pero yo te hago una pregunta a usted. ¿Qué vas a compartir? Porque no puedes dar lo que no tienes. Tienes que tener el Evangelio en tu corazón. Tienes que tener la palabra dentro de ti. Tienes que tú tener algo para dar. Si tú no lo tienes para dar, pues ¿cómo lo vas a dar? Entonces nos regresamos a las primeras dos para poder cumplir con compartir. Tenemos que nosotros meternos en oración. Tenemos que nosotros a vivir como el cristiano que vive. Y ya podemos compartir. ¿Con quién vas a compartir? ¿Y qué vas a compartir? Por ejemplo, vas con tu familia. Yo sé que a mí me sucedió mucho esto cuando yo estaba nuevo en los nuevos caminos de Cristo. Yo iba con la familia y todos estaban compartiendo. La verdad, todos estaban compartiendo. Cerveza, pero la palabra de Dios no se compartía allí. Y cuando yo iba, a mí me retaban. Me ofrecían cerveza y otra cerveza y de diferentes lados te van a ofrecer y tratan de sacarte de quién tú eres. Y en mi caso era cerveza muchas veces, puede ser que en ustedes es diferente, puede ser que te quieren meter en el chisme, en el mitote, quieren que hablas mal de alguien, quieres que vayas y hagas cosas que no debes de hacer. Tú tienes que entender que tú eres el testigo de Cristo, tú estás allí dando un testimonio. Y lo que tú haces, ellos ven. Tú tienes que estás ahí a compartir el Cristo en usted. Amén. Tiene que estar ahí a compartir lo que tiene usted adentro de usted de Cristo.
No estoy pidiendo que sea perfecto, sino simplemente que dé el 100% de Cristo que está en usted. Con eso Dios se va a gozar, porque es mucho de lo que los que están alrededor de ustedes no saben y no entienden. Entonces están compartiendo aún a sus familias. Puede ser con su vecino, como hablé, que está compartiendo con su vecino. Está metiendo al pleito. Están peleando, averiguando porque el perro vino para acá o porque le tiró la basura para acá. El viento trae las hojas de su árbol y y está bien gorda. Se nos hace fácil a criticar a veces. O puedes tú compartir el amor de Cristo y cuando caen las hojas tú vas y limpias tu yarda y la de ella. Ay, pastor, ya te pasaste. Amén. ¿Ves el amor de Cristo? Tenemos que nosotros hablar palabra de ánimo, no desánimo. Tenemos que ser ejemplo del reino de Dios aquí en la tierra. Tenemos que ser ejemplo de lo que Dios está haciendo en tu vida. Si tú te comportas como el diablo, entonces ¿quién quiere ser cristiano cuando ya se comportan como el diablo también? No nos gusta eso. Pero no puedes comportarte como una persona del mundo esperando y diciendo que eres cristiano. Te van a ver como loco, con buena razón. Y van a decir, pues yo no necesito ser cristiano. Porque si así es ser cristiano, ya lo soy. Santo. ¿Cómo nosotros estamos compartiendo? ¿Qué es lo que estamos compartiendo con nuestros compañeros de trabajo? O con los alumnos de la escuela. ¿Qué estamos compartiendo con ellos? Ahora vamos a otra. ¿Dónde puedes compartir o qué puedes compartir el evangelio? Lo que estamos hablando de compartir la palabra de Dios. En el Facebook. Oh, es muy fácil a compartir un chiste, un meme. Es fácil a compartir de donde se cayó alguien y se lastimó y tú te ríes, ajaja. Es fácil. Y compartir las cosas de Dios. Las redes sociales se te hace fácil. Oh, pero no, me da vergüenza. Es que si lo hago no quiero ofender. ¿Y a quién vas a ofender? ¿Al enemigo? Amén. Es no lo que debemos de hacer. No tanto ofenderlo, pero pegarle donde les duele. Darles duro. ¿O queremos nomás? Ves el diablo y le comienza a sobar la espaldita. Ay, está bien, diablito. Tú sigues haciendo esas cosas. No puedes. Jamás. Repréndelo en el nombre de Cristo. Comparte la verdad. Ámalo en Cristo y sigue adelante. Tenemos que compartir las buenas nuevas de Cristo. Si nunca llevamos la palabra de Cristo como los discípulos lo hicieron en esos tiempos después de Jesucristo, ¿cómo nosotros esperamos que llegamos a ese lugar donde ya viene Dios por su iglesia, por su novia? Tenemos que salir a compartirlo. Tenemos que hacer nuestra parte. Hay muchas maneras de cual nosotros podemos compartir. Tú toma el que te funciona para ti y muévete en ese lugar. No todo es igual para todos. Esto funciona bien para aquel y esto mejor para aquel y esto mejor para mí. A mí me gusta, pero hazlo, comparte la palabra de Dios. Tenemos que todos llevar la palabra de Dios al mundo. Todos. Eso es el trabajo de todos como cristiano. No te quedes callado. Eso no es lo que Dios quiere. Ay, yo me voy a mantener callado. No, mejor no digo nada. No quiero ofender y no quiero hablar incorrecto. No te quedes callado. Tienes que tú a salir a hacerlo. No te preocupes, es que no sé qué hacer. El Espíritu Santo te lo va a dar. Él te va a decir qué decir, Él te va a decir qué hacer. Pero tienes que tú ponerte primero en la presencia de Él. Amén. Con esto ya cierro. Desde el inicio hasta el final. Así como Jesús se dedicó a enseñarle a sus discípulos, enfocarse en el reino de Dios, nosotros también tenemos que hacer lo mismo con las personas alrededor de nosotros. Tenemos que enseñarles que enfocarse en las cosas de Dios.
Esta cuarentena, yo les dije al inicio, salen de aquí con lo que hicieron durante estos 40 días, 50 días. ¿Qué hicieron ustedes durante la cuarentena? ¿Ah? ¿Se pusieron en la presencia de Dios? ¿Pudieron tener ese encuentro así como la pastora tuvo con Dios ese día? ¿Pudieron tener una comunicación clara con Él? ¿Pudieron sentir la presencia alrededor de ustedes? Donde se levantan y están listos para ir a conquistar el mundo. Amén. O salieron y fueron y se dieron, nos dimos la vuelta, nos paseamos, casi nos agarra la patrulla, y como estamos contando las historias de cómo las cuenta el mundo. ¿Qué hiciste? Tenemos que nosotros ser buen cristianos, enfocarnos en la palabra de Dios. Los discípulos no se detuvieron allí. Ya cuando Jesús vino por esos 40 días, pues ya está bien. Pues ya, aleluya. Ya tiraron las manos para arriba, pues ya me voy a jubilar, ya no hay nada más que hacer, ya resucitó Cristo, pues ya se hizo todo. No se detuvieron allí. No pararon de enfocarse en el reino de Dios. Ellos siguieron y ellos pusieron el ejemplo, y hasta la fecha y hasta hoy, por el trabajo de ellos, estamos nosotros aquí enfocándonos y aprendiendo de cómo enfocarnos en las cosas de Dios. Los que se dejan. Hay muchos que no se quieren dejar, lo quieren ser por su propia manera. Van a aprender tarde que temprano que Dios está en control. Y yo ya pasé por el libro de Hechos. Yo sé que vamos a estar hablando mucho del libro de Hechos en las últimas semanas que vienen aquí, en las siguientes semanas digo. Pero allí todo ese libro de Hechos habló de lo que es lo que estamos hablando ahorita, de ser buen testigo, de ser buen cristiano, de seguir compartiendo, de creer en Cristo, desde el inicio hasta el final. Fíjate, en Hechos 28:31 dice, y proclamaba con valentía el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo, y nadie intentó detenerlo. ¿Qué es que estaba haciendo? Él estaba proclamando con valentía. No le tenía entonces temor a nadie porque estaba en la presencia de Dios. Yo cuando yo leo eso, ¿sabes lo que yo veo? Veo cuando David se puso enfrente de Goliat. No tuvo temor. Él sabía quién estaba con él. Y tú tienes que saber quién está contigo. Tienes que proclamar la palabra de Dios. Tienes que hacerlo. Y luego dice, y nadie intentó detenerlo. ¿Por qué nadie intentó detenerlo? Yo te voy a decir por qué yo creo que nadie intentó detenerlo. Porque él estaba lleno de la presencia de Dios. Él estaba lleno del entendimiento de la palabra de Dios. Él estaba lleno de la sabiduría de Dios. Él estaba lleno del Espíritu Santo. Y nadie se atrevía a tratar de parar o ponerle un trapito, una cubeta, lo que tú quieras decir, para parar el poder del Espíritu Santo. Porque él estaba lleno y él los iba a reprender y rápido. Porque él estaba haciendo la obra de Dios. Amén. Entonces nosotros también vamos a enfocarnos en el reino de Dios. Es lo que debemos hacer, estar enfocados nosotros también. Desde ahorita, no mañana. Desde ahorita. Vamos a enfocarnos en el reino de Dios. Vamos nosotros a orar. Que venga el reino de Dios así y venga rápido. Tenemos que estar orando. Vamos nosotros a vivir como si estamos viviendo en el reino de Dios. ¿Ya? Así debemos de vivir. Ya estamos. Amén. ¿Ah? Vamos a compartir con todo el mundo las buenas noticias. El maravilloso, pacífico y alegre reino de Dios. Qué paz te trae. Cuando tú estás en la presencia, te sientes como que nomás, como que te tienes bien relajado. No hay nada de estrés. Eso es estar en la presencia de Dios. Y eso es como nosotros debemos estar compartiendo. Amén. Amén. Dios es bueno. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias en este día, Señor, porque tú eres tan grande, Señor. Señor, tú nos has dado una enseñanza aquí, Señor, de lo que es
como los discípulos caminaron y vivieron, Señor, esos 40 días y aún más de eso, Señor. Vivieron, Señor, buscando, Señor, más de ti, Señor. Pido en el nombre de Jesús, Señor, que lo que sucedió ahí en ese aposento alto, Señor, cuando tú ascendiste a los cielos, Señor, tú les dijiste que no se vayan de ese lugar y se mantengan allí por 10 días esperando la presencia o el poder de Dios. Señor, pido ahorita en el nombre de Jesús, Señor, que nosotros podemos tener, Señor, ese entendimiento de guardarnos, Señor, en silencio y callados, Señor, en ese lugar donde está tu presencia, Señor, para ser llenos, Señor, del poder del Espíritu Santo, Señor. Pido, Señor, que así como sintieron ese viento fuerte, Señor, lo podemos sentir nosotros también, Señor, a ser llenos con ese poder, Señor. Así, Señor, como se vio, Señor, esa llama de lengua sobre la cabeza de ellos, Señor, y comenzaron a hablar en otros idiomas, Señor. Así, Señor, te puedes presentar en nosotros, Señor, y lo mismo sucede con nosotros, Señor. Yo te doy gracias, Señor, y espero, Señor, aún más a estar aprendiendo, Señor, de tu palabra, Señor, de poder, Señor, meterme en oración, Señor, y estar en tu presencia, Señor, de vivir, Señor, del ejemplo del cristiano cual yo digo que soy, Señor, y que mi palabra, Señor, se alinee, Señor, con mis deseos, con mis comportamientos, Señor, con lo que yo soy, Señor. Señor, yo espero, Señor, a poder compartir a través de todo el mundo, Señor, el poder del Espíritu Santo y del poder del Jesús resucitado, Señor. Yo te doy gracias, Señor. Y yo pido, Señor, eso por cada persona, Señor, que desea, Señor, estar en tu presencia, Señor. Tócalos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sabes, hermanos, yo me gozo. Rápido nos vemos, rápido. Esperamos que aquí ya el 31 de mayo, que viene ya la siguiente semana, estamos allí juntos en el pueblo, en la casa, en la iglesia. Y esperamos que allí podemos aún sentir más todavía la presencia de Dios. Vengan llenos con el Espíritu Santo, porque cosas grandes van a suceder el 31 de mayo. Créalo que Dios va a tocar su vida y van a ser cambiados. Dios los bendiga y como yo todo el tiempo les digo, usted es lo mejor que Dios ha hecho.